Muy buen día, Luis, Alejandra, Alexandra. Buenos días. Muy buenos días, Luis, Alejandra, Yerly, Alexandra, Luisa, Angie. Bienvenidos a su clase de hoy. Buenos días, profe. ¿Cómo va? Bueno, muchachos, quedamos anoche en un tema, ayer en un tema importante de la ley 1010, artículo 9, medidas preventivas y correctivas del acoso laboral. ¿Quién recuerda cuáles fueron los temas? 3 puntos importantes que hablamos de esas medidas preventivas. Activan sus cámaras, por favor.
Alexandra, Luisa, Jerry, Alejandra, Luis. Profe, le damos 2 minuticos más, es que hay personas que no han ingresado. Sí, pero no me alcanza la clase. Profe, es que el internet está muy malo hoy. ¿Cómo, mi niña? Que el internet está muy malo hoy. Bueno, entonces, les decía, activan sus cámaras, son tan amables, buenos días. Gracias, Jerry. Luisa, Camilo, Daniela, Alejandra, Alexandra, Luis. Bueno, mis muchachos, continuando con la clase, estábamos hablando anoche de las medidas preventivas y correctivas del AL, acoso laboral. Y resumiendo, tocábamos 3 puntos importantes de ese artículo 9. ¿Quién me lo recuerda para pasar al siguiente? Bueno, Eri, buenos días. ¿Lo leo, profe?
Permítame que estoy, a medida que se conectan, llamando lista. Hola, profe, buenos días. Muy buenos días, Ortega. Ortega Daniela. Presente, profe. ¿Cómo va, Danielita? Señora, profe. La saludaba, ¿cómo va? ¿Cómo amaneció? Bien, profe, gracias. Bien, Daniela. Bueno, entonces, respecto a la pregunta que hice, ¿quién me quiere hablar? De acuerdo al artículo 9 que estuvimos leyendo anoche, resumiendo las 3 medidas importantes, medidas correctivas de la AL. AL es acoso Anoche, laboral. profe. Las 3 medidas correctivas que sugiere el artículo 9 de la 10 para prevenir el acoso laboral. Activen sus cámaras. Los reglamentos del trabajo de las empresas y las víctimas del acoso laboral y quienes se consideran una víctima de una conducta en el acoso laboral. Sí, pero ¿cuál es la medida? Sí es lo que menciona, pero ¿cuál es la medida de la conducta? ¿Cuál es la medida? Entonces, Pues el artículo 9, pues al principio nos hablan como de la medida, una medida interna que se tiene que realizar, pues digamos confidencialidad y así. Digamos que en la segunda parte nos habla de cómo y a quiénes se va dirigida esa medida y pues de eso hablamos que todo, espero que yo entendí. muy bien, Camilo, entonces le complemento. Entonces nos dice que dentro de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral se encuentra una muy importante que menciona Camilo. Entonces Camilo nos está diciendo prever. Permítame un segundito. Entonces nos dice Camilo prever, prevenir esas medidas mediante un diálogo confidencial y conciliatorio dentro de la misma empresa. Entonces mencionábamos, por ejemplo, el diálogo con recursos, el escrito donde los dirige recursos ante el comité, diálogos con el comité y ya saben cómo va escalando si no se llegan a acuerdos. Esa sería una medida preventiva, un diálogo confidencial interno dentro de la empresa. ¿Qué otra medida diferente a la que nos dijo Camilo? Luisa, activen sus cámaras, colaboren. ¿Qué tiene que decir Daniela Cano? Segunda medida. La pregunta sería, ¿cuáles son las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral? Menciónelas. O mencione las 3 medidas preventivas y correctivas del acoso laboral. Ya dijo una Camilo. La segunda. Profe, la segunda, acá me aparece. Ay, hijo, se me perdió. Luis, tiene la palabra. Sí, que bueno, profe, es que se me quedó cargando. La segunda dice. Eso es de la ley 1010, ¿cierto, profe? Sí, claro, pero ya como la socializamos anoche, ayer, perdóneme, quiero que ya las tengan presentes. Entonces, son Ok, medidas la para segunda. prevenir. Profe, Acá lo dice medidas de los preventivas y salarios no. correctivas. Sí, perdón, Camilo. Yo no estaba hablando, profe, pero creo
creo, si no estoy mal, que la otra es como que, pues, según una ley, pues uno puede como solicitar una intervención con la institución de conciliación autorizada legalmente. Creo que esa es otra. Sí, Profe, pero ya el paso a paso, no el primero. Tiene la palabra Alejandro. Alexandra, perdón. profe dice que una multa de 2 a 10 salarios mínimos legales vigentes. No, se me pasó para el sancionatorio. No nos salgamos de las medidas preventivas y correctivas del noveno. Entonces, la primera, como dijo su compañero, prever mecanismos de manera interna, ¿m? Dentro de la misma empresa, de manera confidencial. Y ya sabemos cuál es el tratamiento, no el escalamiento, que es de manera interna, ¿no? Segunda medida preventiva. Ese trabajador que está sufriendo ese acoso laboral tiene varias opciones. Primero, pues dentro de la empresa, de manera confidencial, el diálogo con recursos humanos la remite mediante un escrito al comité, el comité los reúne, dialogan, hablan, hacen acuerdos no cumplidos, entonces escalona al directivo, el directivo ya lo remite a las diferentes entidades, por eso es que viene la segunda. Entonces el trabajador que está sufriendo ese acoso tiene la facultad de, ¿a dónde se dirige? Pone conocimiento ante el inspector de trabajo, ante los personeros municipales o de la Defensoría del Pueblo, el ultraje, maltrato o acoso laboral que piensa él que está tipificado dentro de la norma. Entonces tiene esa segunda facultad para prevenir. Esa es otra medida. La tercera medida, ¿cuál creen que es? Daniela Cano. Danielita Cano, ¿qué tiene que decir? Daniela Cano. Profe, en la tercera sería, pues, se presenta una ley para solicitar la intervención de una institución en la conciliación. ¿De una qué? Yerly. Conciliación autorizada legalmente con el fin de un amigablemente para el acoso laboral. Sí, con una persona capacitada. Iría dentro de la segunda, ¿no? Entonces dijimos que el empleador y el trabajador tienen una herramienta que es el reglamento interno de la empresa. Y hemos hablado mucho del reglamento. Pero entonces, ¿qué pasa? Ese empleador adapta dentro de esas medidas requerimientos, los requerimientos que dice la norma, que dice la ley, para evitar ese acoso laboral. ¿Mm? ¿Por qué no hacerlo? De no tomar esas medidas preventivas y ahí escribirlas, plasmarlas, que sean visibles para todos. Esas medidas preventivas para prevenir ese acoso laboral, entonces se entenderá que ese empleador es tolerante al acoso laboral dentro de su empresa. Entonces la segunda y la tercera es esa. El empleador debe adaptar el reglamento de trabajo a los requerimientos de la presente ley. Entonces ya miramos en la ley cuáles son las situaciones que configuran acoso laboral. Entonces esos requerimientos que hace la ley, dice, estas son las situaciones, entonces debe darlas a conocer para evitar, prevenga, señor. Entonces, de negarse, ¿qué entenderán las entidades? Que él avala de su empresa en las situaciones de acoso laboral. Entonces, esas son las 3 medidas preventivas más importantes y correctivas del acoso laboral. Por eso dijimos, ese empleador
que se niega a adoptarlas, a enseñarlas, a plasmarlas dentro del reglamento, ¿qué da a entender? Yo las tolero. Y eso tiene unas consecuencias. Y esas consecuencias entonces las vamos a ver ya en el artículo 10. Viene un tratamiento sancionatorio que tiene agravantes. Entonces vienen unas sanciones y hay unos agravantes, por ejemplo, si esa maltrato, ultraje a un trabajador viene de un servidor público, son más gravosas las conductas. Voy a invitarlos entonces a que leamos el artículo 10 de la ley 1010, en donde vamos a ver ese tratamiento sancionatorio. ¿Qué pasa para quienes no las adoptan? Tiene la palabra Danielita Cano. Tiene la palabra Luisa Rodríguez. ¿Qué artículo? Gracias, Luisa. Buenos días. Vamos a ver entonces el numeral primero del artículo 10 de la ley. Voy, profe. Listo. Artículo 10. Tratamiento sancionatorio al acoso laboral. El acoso laboral, cuando estuviere debidamente acreditado, se sancionará así. Primero, como falta disciplinaria gravísima en el Código Disciplinario Único, cuando su autor sea un servidor público. Segundo, como terminación del contrato. Entonces vamos analizando cada uno un servidor público. Entonces vienen unas sanciones para ese servidor y vienen unos salarios, vienen los pagos de unos tratamientos a la persona que está sufriendo ese acoso. Vamos a ir analizando más adelante. ¿Podemos leer el segundo, Alejandra? Insignares, me hace el favor. Buenos días, profe, sí, señora. Como terminación del contrato de trabajo sin justa causa, cuando haya dado el lugar a la renuncia o el abandono del trabajo por parte del trabajador regido por el Código Sustantivo del Trabajo, en tal caso, procede la indemnización en los términos del artículo 64 del Código Sustantivo de Trabajo. Bueno, entonces vamos a leer ese artículo 64 que nos dice cuáles son esas indemnizaciones del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Lo tiene Alejandra de pronto a la mano? No, señora, profe, pues ya lo busco. Gracias, otro compañero. Profe, yo ya lo encontré, si quieres lo leo. Gracias, él. Tiene la palabra. Artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Condición resolutoria. En todo contrato de trabajo va envuelta la condición resolutoria por incumplimiento de lo pactado con indemnización de perjuicios a cargo de la parte responsable. Esta indemnización comprende el daño emergente y el lucro cesante. Segundo, en caso de que el patrono tenga que indemnizar perjuicios al trabajador por ruptura unilateral e ilegal del contrato, el lucro cesante consiste en el monto de los salarios correspondientes al tiempo que faltare para cumplirse el plazo pactado o presuntivo. Entonces, ¿qué nos dice ese artículo? Si el despido se generó sin justa causa o a causa de esos acosos laborales, entonces, ¿qué va a pasar? Tiene que indemnizar por ese daño emergente, por ese lucro cesante, tiene que
pagarle, cancelarle, bueno, indemnizar todo ese tiempo que estuvo el trabajador dejando de percibir un salario. Entonces ahí se va agravando la situación, porque le damos el tercero, el numeral tercero de la 1010, del artículo 10. Luisa, ¿me hace el favor? Luisa Rodríguez. Voy, profe. Gracias, Luisa. El 4, ¿sí? No, señora Luisa, el 3. Activa su cámara, ¿me hace el favor? No puedo, profe. Concesión de multa entre 2 y 10 salarios mínimos legales mensuales para la persona que lo realice y para el empleador que lo tolere. Bueno, entonces estamos viendo una sanción o multa entre 2 salarios mínimos legales mensuales para la persona que lo realiza y para el empleador que lo tolera. Entonces, si ese empleador sabe o se da cuenta, permite, admite de que un director de departamento, un auxiliar, cualquier persona que esté dentro del área administrativa cause acoso laboral a uno de sus empleados, entonces se sanciona a esa persona y se sanciona al empleador que lo tolera. Entonces, el cuarto, ¿quién lo quiere leer? Me hace el favor, activan la cámara al momento de leer. Con la obligación de pagar a las empresas prestadoras de salud y las aseguradoras de riesgos profesionales en la 50% del costo de tratamiento de enfermedades profesionales, alteraciones de salud y demás secuelas originadas en el acoso laboral. Esta obligación corre por cuenta del empleador que haya ocasionado el acoso laboral o lo haya tolerado, sin perjuicio a la atención oportuna y debida que el trabajador afecta antes de que la autoridad competente dictemente su enfermedad, ha sido como consecuencia del acoso laboral y sin perjuicio de las demás acciones consagradas en las normas de seguridad social para las entidades administradoras frente a los empleadores. Entonces ahí ya entra a participar las famosas ARL, las administradoras de riesgos laborales. Entonces inician, evalúan cuál es el problema que está presentando este trabajador como secuela de ese acoso. Entonces, identificado el acoso, automáticamente tienen que iniciar un tratamiento porque para eso son las ARL. Pero ¿qué pasa? Por ser el acosador, el empleador o uno de sus subalternos, el costo del tratamiento, 50% lo cancela usted. De eso se trata. Porque generalmente la ARL pues, es una aseguradora que correría con todos los gastos de cualquier situación que se presente a un trabajador de una empresa en aras de estar realizando el trabajo para el cual fue contratado. Pero por ser acoso, eso tiene esa consecuencia. Cancela el 50% el empleador. Quinta. ¿Quién la quiere leer? Yo, profe. Luis, gracias. Con la presunción de justa causa, determinación del contrato de trabajo por parte del trabajador particular y exoneración del pago de preaviso en caso de renuncia o retiro del trabajo. Entonces es muy claro cuando dice terminación sin justa causa, exoneración del pago de preaviso en caso de renuncia o retiro del trabajo. Entonces sabemos que cuando hay una renuncia descuentan el preaviso, renunció de repente, dejó su puesto de trabajo, entonces tiene que pagar. Si se corrobora de acuerdo a las investigaciones que hagan las diferentes entidades que fue por acoso, entonces no solamente le tienen que cancelar los dineros dejados de percibir,
sino que no se le van a hacer ningunos descuentos por graves. Sexta. Como justa causa de terminación o no renovación del contrato de trabajo, según la gravedad de los hechos, cuando el acoso laboral sea ejercido por un compañero de trabajo o un subalterno. Entonces, como justa causa, dice determinación o no renovación del contrato de trabajo según la gravedad de los hechos, cuando el acoso laboral sea ejercido por un compañero de trabajo o un subalterno. Entonces, no solamente son los directivos, entonces también de parte de sus compañeros. Entonces, si se presentó esta situación y el empleador lo detecta a través de la investigación que haga con recursos humanos, con el comité, da lugar a que ese trabajador que está causando el acoso sea despedido con una justa causa. Ese es el motivo de despido, sin que pueda alegar, pues sin justa causa, no, se está causando un acoso laboral contra un compañero. Entonces, de eso se trata. Hay un parágrafo. ¿Quién lo quiere leer? Yo, profe. El 1.1 y el 2. Parágrafo 1. Los dineros provenientes de las multas impuestas por acoso laboral se destinarán al presupuesto de la entidad pública cuya autoridad lo imponga y podrá ser cobrada mediante la jurisdicción coactiva con la debida actualización del valor. Parágrafo 2. Durante la investigación disciplinaria o el juzgamiento por conductas constitutivas de acoso laboral, el funcionario que la esté adelantando podrá ordenar motivadamente la suspensión provisional del servidor público, en los términos del artículo 156 de la Ley 734 del 2002, siempre y cuando existan serios indicios de actitudes retaliatorias en contra de la posible víctima. Gracias, Seth. Entonces, aquí yo tengo una serie de sanciones resumidas de ese acoso. Dice, el acoso laboral es sancionado en el artículo 10 en la norma en comento, que es lo que estamos hablando, estableciendo una serie de sanciones dependiendo del caso en concreto. Entonces tenemos como falta disciplinaria gravísima en el Código Disciplinario Único cuando su autor sea un servidor público, ya vimos, entre 2 y más salarios mínimos. Como falta, como terminación del contrato de trabajo sin justa causa cuando haya dado lugar a la renuncia o al abandono del trabajo por parte del trabajador, regido por el Código Sustantivo del Trabajo. En tal caso procede la indemnización en el término del artículo 64 del Código Sustantivo y se mencionan algunas. Ya mencionamos multa entre 2 a 10 salarios mínimos legales mensuales para la persona que lo realice y para el empleador que lo tolere. Ya lo mencionamos. Con la obligación de pagar a las empresas prestadoras de salud, entonces vamos a numerar las sanciones. La primera dijimos, entre 2 salarios y 10 salarios mínimos legales para la persona que lo realice y para el empleador que lo tolere. Segundo, con la obligación de pagar a la empresa prestadora de salud y las aseguradoras de riesgos laborales el 50% del costo del tratamiento que generó ese acoso, ¿no? Ese es el segundo. Esta obligación corre por cuenta del empleador que haya ocasionado el acoso laboral. Ahora, como justa causa, la tercera. Como justa causa de terminación o no renovación del contrato de trabajo según la gravedad de los hechos, cuando el acoso laboral sea ejercido por un compañero de trabajo o subalterno. Entonces,
Ese despido es con justa causa para quien lo realice. Ahora, ¿qué se hace con esos dineros de las multas? Los dineros provenientes de esas multas impuestas por acoso laboral se destinarán al presupuesto de la entidad pública cuya autoridad la imponga y podrá ser cobrada mediante jurisdicción coactiva. Entonces, se fue para el Ministerio de Trabajo. Se impuso una sanción. Esos dineros van para el ministerio, según la entidad que llevó a cabo la investigación y puso la sanción. Entonces, no es ni para el empleador, no es ni para el trabajador, no es para la persona que causó el acoso. Es para esa entidad que llevó a cabo esa investigación. Ahora hemos venido, aquí termina este tema de las medidas preventivas del acoso laboral y son esas 3 medidas. Cuando les pregunten, y son 3 medidas también dentro del procedimiento sancionatorio. ¿Cuáles son esas medidas, Daniela Cana? Son 3, las acabé de mencionar. ¿Quién me quiere decir? No ¿Por cuál? sea Jerry, que no sea Eric, que no sea Luis, que no sea Alejandra, Mora, Daniela Cano, Luisa Rodríguez, Alejandra Encinares. Vamos a mirar, a manera de repaso, quiero compartirles una diapositiva para que lo tengan muy en cuenta. Entonces, Eric, que está siempre juicioso. Sí, profe. ¿Cuáles son las 3 medidas entonces que dijimos, de acuerdo al artículo 10 de la 10.10? La primera es la multa entre 2 y 10 salarios mínimos Sí. ¿Quién las para la persona cancela? que lo realice y para el empleador que lo tolere. Exacto. La segunda. ¿La segunda cuál es? La segunda, no me acuerdo. Profe, el 50% del costo del tratamiento, ¿quién generó el acoso? Muy bien, sí señora. Y tercera, cuando es un trabajador. Un contrato de trabajo sin justa causa, gravedad de los hechos y quién Despido. alterno, no me acuerdo. No, solamente dicen que la terminación del contrato para ese trabajo, para ese trabajador que está causando ese acoso laboral, y sería un despido con justa causa para ese trabajador, porque ese acoso está dentro de los despidos con justa causa. Son esas 3, ¿oye? Entonces ya vimos cuáles son las sanciones. Vimos también en el artículo 4, no se les olvide, la serie de conductas que agravan, las causales que agravan esa conducta del acosador. ¿Cuáles son en el artículo 4 de la 10.10? Puedo preguntarles. ¿Cuáles son las conductas que agravan la conducta del acosador laboral? En el artículo 4. Reiteración de la conducta Profe, Nuevamente el internet, ¿me escuchan? Sí, señora. No escucho bien a Yerly. Profe, ¿las digo yo? Permítame, Luisa. ¿Yerly me escucha bien?
Sí, señora. Es que se le escuchó muy entrecortado. No sé, profe, el internet. Qué pena la interrumpí porque no la escuché bien. Continúe. Reiteración de la conducta, cuando existen concurrencias de casuales, cuando se realiza una conducta por motivo adyecto fútil o mediante un precio, recompensa o promesa remunitoria, mediante un ocultamiento aprovechando las condiciones de tiempo, modo, lugar y que dificulte la defensa del ofendido, que aumenta la deliberidad inhumante del daño físico y biológico causando un sujeto pasivo. La posición predominante del autor ocupa la sociedad por su cargo, rango económico, ilustrador, poder, oficio o dignidad. Ejecutar la conducta valiéndose de un tercero o de un imputable. Cuando en la conducta despliega por un sujeto activo, se causa un daño en la salud física o física del sujeto pasivo. Esas. Bueno, deben tener muy en cuenta las sanciones que se pueden imponer a un trabajador cuando ustedes estén en ese departamento de recursos para que no se tipifiquen como acoso. Esas sanciones, quiero que me haga el favor y las lea alguien, están en el artículo 112 del Código Sustantivo del Trabajo. Las sanciones que se le pueden imponer a un trabajador. ¿Cuáles pueden ser? ¿Quién quiere leer el 112 del Código Sustantivo del Trabajo? Luisa Rodríguez, ahí manito. Listo, profe, voy. El 112, ¿cierto? Del Código Sustantivo del Trabajo. Listo. Entonces dice suspensión del trabajo, artículo 112. Cuando la sanción consista en suspensión del trabajo, esta no puede exceder de 8 días por la primera vez, ni de 2 meses en caso de reincidencia de cualquier grado. El 13, el 113, ¿quién quiere leer el 113 del mismo código respecto a multas? No vale. Ok. 113. Multas. Primero, las multas que se prevean solo puede causarse por retrasos o faltas de trabajo sin excusa suficiente. No puede exceder de la quinta parte del salario de un día. Y su importe se consigna en cuanta especial para dedicarse exclusivamente a premios o regalos para los trabajadores del establecimiento. Segundo, el empleador puede descontar las multas del valor de los salarios. Tercero, la imposición de una multa no impide que el empleador prescinda del pago del salario correspondiente al tiempo dejado de trabajar. Entonces hay unas multas y esas multas están ahí para eventos, para regalos, para los mismos trabajadores, ¿no? Pero hay que tener en cuenta la situación en que ustedes están imponiendo esas multas, ¿no? Dice, despido con justa causa, se notifica que la falta cometida es meritoria de despido justificado por medio de la carta de despido en la cual debe indicar los hechos concretos que motivaron la decisión. Aquí estamos hablando, cuando hay una sanción, esta notificación se hace por escrito, se le informa al trabajador inculpado que debe hacer, firmar la copia de esa comunicación. La sanción disciplinaria que se imponga a un trabajador debe tener una causa jurídica y ser proporcional a la gravedad de la falta. Entonces, no es que se me ocurre poner una sanción por X, por Y motivo, no. Mirar dentro del código que jurídicamente
Y ahí están las clases de sanciones que ya las hemos visto. Y para su imposición se requiere ejecutar el procedimiento establecido por la compañía. Por ejemplo, los descargos. Primero, el informe. Segundo, descargos. Lleve pruebas, defiéndase lo que se le está inculpando. De no ser así, entonces ya queda por sentado y se le pasa la carta. Dice la cual es garante del cumplimiento del derecho del trabajador al debido proceso. Entonces ahí vienen los descargos. Entonces no es tan así que le podamos decir a un trabajador se va. Como pueden ver, la misma norma nos está diciendo primero revise que es una justa causa. Primero revise que las sanciones que va a imponer tienen fuerza de ley. Respete el debido proceso. Invite al trabajador a descargos y tomen la decisión. Pero también hay un puntico en el artículo 14 que nos habla de esa temeridad, la temeridad de la queja del acoso laboral. ¿Quién me quiere leer ese artículo 14? De la 1010. Porque ahí hay un problema para ese trabajador que sabiendo que no está tipificado como acoso laboral, también tiene sanciones y los vamos a ver en ese artículo. Daniela Cano ya llegó para que lea el 14. Profe, no sé si es este. Dice artículo 14 de la resolución número 2646 del 17 de julio del 2008. No, de No, la no sé. 1010 del Sí, es que yo 2006. estoy sacando eso, pero no sé por qué me salió eso. No, profe. ¿Yo lo puedo leer? Sí, señora. Artículo 14. La temeridad de la queja de acoso laboral. Cuando, a juicio del Ministerio Público o del juez laboral competente, la queja de acoso laboral carezca de todo fundamento táctico, razonable, fáctico o razonable, se impondrá a quien la formuló una sanción de multa entre medio y 3 salarios mínimos legales mensuales, los cuales se descontarán sucesivamente de la remuneración que el quejoso devengue durante los 6 meses siguientes a su imposición. Igual sanción se impondrá a quien formule más de una denuncia o queja de acoso laboral con base en los mismos hechos. Los dineros recaudados por tales multas se destinarán a la entidad pública a la que pertenece la autoridad que la impuso. Hay un comentario de la Corte Constitucional, entonces ya hay jurisprudencia. ¿Quién quiere leer el comentario de la Corte en la sentencia C-738 que está en el mismo artículo? ¿La tienen? Está ahí en el mismo artículo. ¿Qué dijo la Corte? Declaró inexequible la frase los cuales se descontarán sucesivamente de la remuneración que el quejoso devengue durante los 6 meses siguientes a su imposición. Entonces, declaró inexequible esa partecita que leyó su compañera, que se van descontando, no se debe tener en cuenta, lo sacó. ¿Por qué? Considera que dicha imposición establecía un trato diferenciado no justificado, lo que lo hacía desproporcionado con respecto a las normas existentes sobre el cobro de multas. Entonces no era la manera, no es la forma, porque hay un trato desigual cuando hay sanción sobre multas. Ahora, ¿qué pasa? Llamamiento a garantía. Entonces llamamos, ¿qué dijo la ley?
Entonces, en ese artículo 15, garanticemos este llamamiento. ¿Qué pasa ahí? ¿Quién me quiere leer el artículo 15 de la misma ley? De la 1010. Esa ley solo tiene 18 artículos. Les haría una pregunta más muy fácil. ¿Cuántos artículos tiene la ley 1010 de 2006? De acoso laboral me van a decir 18. Pero alguien me va a leer el 15, el llamamiento en garantía. Artículo 15, llanamiento en garantía. En los procesos relativos a nulidad y restablecimiento del derecho en los cuales se discuten vicios de legalidad, de falsa motivación o desviación de poder, basados en hechos que pudieran ser contributivos del acoso laboral. La parte demandada no podrá, en el término de fijación en lista, llamar a la garantía del autor de la conducta de acoso. Entonces vamos a hablar primero del 14. Identificaron en el 14 entonces que un quejoso de acoso laboral, queriendo de pronto ganar beneficios, porque es que ese acoso no está tipificado como una conducta, pero quiere ganar beneficios de parte de su empresa, identifica al ministerio, se fue allá ante quien se quejó de que no está tipificado como una conducta. Entonces lo sanciona. Pero ese quejoso insiste y vuelve y va, y se queja sobre el mismo hecho, vuelve y lo sanciona, y le sube el valor de la sanción. Entonces hay un descuento de su salario, que no como dice la norma, porque la Corte dijo no de esa forma. Entonces, ¿qué nos dice el 15? Dice, en los procesos relativos a nulidad y restablecimiento del derecho en los cuales se discuten vicios de legalidad, la falsa motivación o desmotivación del poder, basados en los hechos que pudieron ser constitutivos de acoso laboral, la parte demandada podrá, en el término de fijación en lista, llamar en garantía al autor de la conducta del acoso. Entonces, por ejemplo, el ministerio tiene un término para llamar o al empleador o al jefe directo o al trabajador compañero que estén causando ese acoso. Hay un término establecido para llamarlo en garantía, para informarle. Aquí se está identificando esto, y se va a tipificar así, tiene tal sanción, tiene tal multa, es más gravoso si es un funcionario público, entonces tiene tal multa, tal sanción. Entonces de eso se trata. Y nos habla en el artículo 17, ¿quiénes pueden intervenir en esta actuación disciplinaria? ¿Quiénes intervienen? Se llaman los sujetos procesales. Entonces vamos a leer el 17. Luisa Rodríguez o Alejandra Encinares o Alejandra Mora. O 17. Artículo 17. Sujetos procesales. Podrán intervenir en la actuación disciplinaria que se adelante por acoso laboral el investigado y su defensor, el sujeto pasivo o su representante, el Ministerio Público cuando la actuación se adelante en el Consejo Superior o Seccional de la Judicatura o en el Congreso de la República contra los funcionarios que se refiere el artículo 174 de la Constitución Nacional. Entonces, los sujetos procesales, ¿quiénes actúan dentro de la actuación disciplinaria? Entonces, por acoso laboral, ¿quién? El investigado. ¿Quién es el investigado? ¿El empleador o el compañero de trabajo o el jefe directo? Y un defensor, cuando ya entra el proceso, sea su apoderado. El sujeto pasivo, siempre el trabajador dentro de una empresa es el sujeto pasivo. Y su representante estará a cargo, en este caso, su representante puede ser el Ministerio Público, un delegado de la seccional, o en el caso, el Ministerio Público, pero cuando la actuación se adelanta en donde, en el Consejo Superior Seccional de la Judicatura, o en el Congreso de la República cuando se trata de funcionarios
que tienen que ver con nuestros administradores de justicia, de ley, nuestros congresistas. Lo que menciona el artículo 174 de nuestra Constitución. Pero también se habla de una caducidad, el tiempo que dura ese término, ese proceso. Está en el artículo 18. ¿Quién lo quiere leer? Artículo 18. Caducidad. Las acciones derivadas del acoso laboral caducarán 6 meses después de la fecha en que hayan ocurrido las conductas a que hace referencia esta ley. Entonces, si es una conducta de acoso laboral, ese proceso, llamémoslo, ese tiempo de que se debe solucionar ese asunto, tiene un término máximo de 6 meses, no más. Entonces, aquí, bueno, se la promulgó. ¿Quién la promulgó? ¿Quién promulgó esta ley? Y si es del 23 de enero. El señor Álvaro Uribe Vélez, en ese tiempo, ministro de la Protección Social, para quienes son uribistas. Hizo algo bueno. Entonces, en ese tiempo era ministro de Protección Social, la firmó la. Dicho lo anterior, muchachitas, voy a compartirles una diapositiva a manera de resumen. Bueno, muchachos, ya habían visto una, la vamos a ver en su totalidad. Es el reglamento que manejan las ARL. Sura es una de las entidades que tiene muchísimas empresas en temas de seguridad laboral. Entonces, ya la habían visto, pero vamos a ver de manera resumida qué es el acoso laboral. Esto ya es para que tengan términos claros para su examen final del día lunes. ¿Qué es acoso laboral en la 1010 del 2006? La leen, la copian, se la aprenden, la analizan. ¿Quién la quiere leer? Tiene la palabra. Abren comillas. Porque ¿Qué es acoso laboral? 1010. Abro comillas. Toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado, trabajador, por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico, inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o inducir la renuncia del mismo. Cierro comillas. Bueno, entonces puedo colocar así, decir si es falso o verdadero. Puedo colocarla y faltarán algunos apartes, complete. O puedo decirles que me definan qué es acoso laboral. Bueno. Todos la están analizando, leyendo. Vamos a la siguiente. Me pasé. Modalidades del acoso laboral. ¿Cuáles son esas modalidades? Maltrato laboral, violación física, violencia física o verbal. Golpes, maltrato, ya saben. Entonces van a tratar de analizar y aprender estos términos. Yo les podría decir, nómbreme 3 modalidades de acoso laboral. Pueden decirme maltrato laboral, que es la violencia física o verbal. Pueden decirme persecución laboral, que son esas conductas reiteradas, evidentemente arbitrarias. Pueden decirme discriminación laboral, que es el trato diferenciado, injustificado. Pueden decirme que es el entorpecimiento laboral, que son acciones tendientes a obstaculizar el cumplimiento de la labor. Pueden decirme que otra modalidad es la inequidad laboral,
que es la asignación de funciones o menosprecio del trabajador. Pueden decirme que es la desprotección laboral, órdenes o asignación de funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad para el trabajador. Hemos visto esos temas, ¿cierto? Señora. Señora, Bueno, entonces, si yo les pregunto cuáles son las modalidades de acoso laboral, me van a mencionar entre estas o algunas, ya les diré. ¿Cuáles son esas conductas que dan lugar a que se presuma el acoso laboral? ¿Quién me ayuda a leerlas? Hay varias. Entre todos, oye, no uno solito. Algunas conductas que dan lugar a que se presuma el acoso laboral. Primero, los actos de agresión física independientemente de sus consecuencias. Otro compañerito, cada uno va leyendo. Segundo. Dale. Las expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la persona con la utilización de palabras soezas o con alusión a la raza, el género, el origen familiar o la nacional, la preferencia política o el estatus social. Tercero. Los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional expresados en presencia de los compañeros de trabajo. Cuarto, las injustificadas amenazas de despido expresadas en presencia de los compañeros de trabajo. Quinto, las múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los activos del acoso cuya temeridad quede demostrada por resultados de los respectivos procesos disciplinarios. Continúen. Sexta, la descalificación humillante y en presencia de los compañeros de trabajo de las propuestas u opiniones de trabajo. Séptima, profe, no se alcanzó a ver. Ya, le moví aquí un poquito. Ya le quito el coso. Van a leer la séptima, ¿no? ¿Pero lo puede subir un poquito, profe? Ya Profe, es que no se alcanzó. ya la subo. Séptima, las burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir formuladas en público. Bueno, entonces estamos hablando de las conductas que dan lugar a que se presuma acoso laboral. Vamos a seguir leyendo la siguiente. La octava. La alusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad de la persona. Sigan leyendo diferentes estudiantes. La imposición de deberes ostensiblemente extraños a las obligaciones laborales, las exigencias abiertamente desproporcionadas sobre el cumplimiento de la labor encomendada y el brusco cambio de lugar de trabajo o de la labor contratada sin ningún fundamento objetivo referente a la necesidad técnica de la empresa. La exigencia de elaborar en horarios excesivos respecto a la jornada laboral contratada o legalmente establecida. Los cambios sorpresivos de turno laboral y la exigencia permanente de elaborar en dominicales y festivos sin ningún fundamento objetivo en las necesidades de la empresa o en forma discriminatoria respecto a los demás trabajadores. 11. El trato notoriamente discriminatorio respecto a los demás empleados en cuanto otorgamiento de derechos y prerrogativas laborales y la imposición de deberes laborales. Bien. Conductas que no constituyen acoso laboral. Tenemos las siguientes. Las exigencias y órdenes necesarias para mantener la disciplina en los cuerpos que componen la fuerza pública conforme al principio constitucional
de obediencia debida. Todo esto lo estuvimos leyendo en la Constitución, en los códigos, en la ley, ¿no? Segunda, ¿quién la quiere leer? Que no constituyen acoso laboral, tengan presente. Los actos destinados a ejercer la potestad disciplinaria que legalmente corresponde a los superiores jerárquicos sobre sus subalternos. Bien. Tercero, la formulación de exigencias razonables de fidelidad laboral o lealtad empresarial e institucional. Muy bien. ¿Usted no pensaba en estudiar periodismo? Tiene voz de periodista. Cuarta. La formulación de circulares o memorandos de servicio encaminados a solicitar exigencias técnicas o mejorar la eficiencia laboral y la evaluación laboral de subalternos conforme a indicadores objetivos y generales de rendimiento. Quinta, que no constituye acoso laboral. ¿Quién la quiere leer? La solicitud de cumplir deberes extras de colaboración con la empresa o la institución cuando sean necesarios para la continuidad del servicio o para solucionar situaciones difíciles en la operación de la empresa o la institución. Muy bien. Sexta, conducta que no constituye acoso laboral. La exigencia de cumplir las obligaciones o deberes del Código Sustantivo del Trabajo en sus artículos 55 al 57. Los leímos y los estuvimos socializando. Así como de no incurrir en las prohibiciones del mismo código en el artículo 59 y 60. Los leímos y los estuvimos analizando. Séptima exigencia que no constituye acoso laboral. ¿Quién la quiere leer? Las exigencias de cumplir con las estipulaciones contenidas en los reglamentos y cláusulas de los contratos de trabajo. Octava, la exigencia de cumplir con las obligaciones, deberes y prohibiciones de que trata la legislación disciplinaria aplicable a los servidores públicos. Muy bien. Sanciones, vimos hoy, ¿no? Entonces, pueden nuevamente ya leer en esta diapositiva cómo me contestarían cuáles son las sanciones para la o las personas que causan acoso laboral. Tiene la Falta palabra. disciplinaria gravísima en el Código Disciplinario Único cuando su autor sea un servidor público. Terminación del contrato de trabajo sin justa causa con la debida indemnización de perjuicios cuando haya dado lugar a la renuncia o el abandono del trabajo por parte del trabajador. Multa entre 2 y 10 salarios mínimos legales mensuales para la persona que lo realice y para el empleador que lo tolere. Siguen más sanciones. Obligación de pagar a las empresas prestadoras de salud y las aseguradoras de riesgos profesionales el 50% del costo del tratamiento de enfermedades profesionales, alteraciones de salud y demás secuelas originadas en el acoso laboral. Presunción de justa causa de terminación del contrato de trabajo por parte del trabajador particular y exoneración del pago de preaviso en caso de renuncia o retiro del trabajo. Justa causa de terminación o no renovación del contrato de trabajo según la gravedad de los hechos cuando el acoso laboral sea ejercido por un compañero de trabajo o un subalternado. Subalterno. Tengan en cuenta entonces esas sanciones, ¿no? Siguiente. Hablamos de la temeridad de la queja del acoso laboral. Ese tema lo vimos hoy. Cuando a juicio del Ministerio Público o el juez laboral competente la queja de acoso laboral carezca de todo fundamento fáctico o razonable, se impondrá a quien la formuló una sanción de multa entre medio y 3 salarios mínimos legales mensuales. Igual sanción se impondrá a quien formuló más de una denuncia o queja de acoso laboral con base en los mismos hechos. Entonces,
Eso se llama la temeridad de la queja de acoso laboral. ¿Por qué? Porque ese trabajador está allá amenazando, allá amenaza a su empleador, a su jefe directo. No, si me dice, voy y me quejo, pero eso tiene una consecuencia, ¿no? Y les preguntaré así, ¿qué pasa cuando hay temeridad de parte del trabajador a su empleador en cuanto a acoso laboral? ¿Qué me van a decir? ¿Qué me va a contestar Alejandra Insignares? Alejandra, Señora profe. ¿qué me va a contestar en el examen cuando le pregunte qué pasa cuando ese trabajador quiere causar temeridad a su empleador o a su jefe directo, quejándose de acoso laboral ante las diferentes entidades? Tiene la diapositiva, mi niña. Se le genera una sanción de una multa, profe, entre 3 salarios mínimos legales mensuales. Continúa entonces. Entonces, hay dos formas, ¿no? Entonces, el quejoso formuló la queja ante el Ministerio Público. Entonces, ¿qué pasó? El juez laboral inició ese proceso, la investigación, y dijo, no, eso no tiene fundamento. Eso carece de toda prueba, no hay acoso laboral. Entonces, más bien, ¿qué voy a hacer? Le voy a formular una sanción entre medio y 3 salarios mínimos mensuales. Y esa misma sanción se le va a aplicar a quien esté constantemente formulando quejas que no se tipifican como acoso laboral. No, así me van a contestar. Caducidad, ¿cuál es el término? Para que se lleven a cabo las acciones. ¿Quién lo quiere leer? Las acciones derivadas del acoso laboral caducan 6 meses después de la fecha en que se hayan ocurrido las conductas a que se hace referencia a esta ley. Entonces, ahí estamos viendo un resumen de la ley 1010 de lo que estuvimos viendo entre ayer y hoy. Entonces, ¿cuál es la caducidad? ¿Qué pasa cuando se presenta una queja que no tiene fundamento? ¿Qué pasa cuando hay una situación más gravosa por ser un servidor público? Entonces, aquí vamos a mirar, muchachas, de qué manera intervienen las ARF, que son las aseguradoras de riesgos profesionales, que debe ser afiliada a la empresa, debe ser afiliado al trabajador tan pronto. Ustedes elaboran, diseñan, analizan con el jefe directo el contrato, y eso va dentro de todo el sistema de seguridad social a que tiene derecho ese trabajador. Entonces, el tema de acoso laboral no es un tema propio del sistema general de riesgos profesionales, pero dice que en caso de que el acoso laboral de ese acoso se deriven consecuencias para el trabajador, es necesario determinar el origen, de dónde salió ese acoso. Entonces, no pueden perderse de vista los conceptos de causalidad y ocasionalidad, elementos fundamentales en las definiciones que tiene en cuenta ese sistema de riesgos profesionales. ¿Qué le interesa al ARL? Pues es que un tratamiento psicológico, porque algunos de ustedes mencionaba, hay trabajadores de pronto que hasta se quitan la vida. Hay para el tal estrés laboral, entonces me quité la vida, me perdí, bajé en mi rendimiento laboral. Esa administradora entra a evaluar. Entonces son tratamientos costosos, tienen que contratar profesionales más ARL, y ellas en qué se van a enfocar.
Hablemos de manera monetaria. Pues yo no voy a pagar todo. Entonces voy a encontrar que eso viene del mismo empleador y ese empleador permitió que un trabajador causara este problema de estrés laboral en un compañero. Entonces, el que pague la mitad del tratamiento. Y a eso va a apuntar la ARL, porque ellos van a bajar costos. Hay una resolución, la 2646 del 2008, esa estableció disposiciones y definió responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición de factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por ese estrés ocupacional. Entonces, sí ve todo lo que tiene que hacer la ARL y responder a las diferentes entidades laborales a través de esta resolución. Por eso es que ellos van a apuntar a que el 50% lo pague el trabajador, el empleador, perdonen. Entonces ahí ustedes, ojo, porque es que el gerente general, el presidente de la empresa va a decir, yo tengo he designado diferentes funciones y directrices. Entonces, ¿qué pasa con recursos humanos? Ellos son los primeros que perciben y ya se va de pronto a haber otro conflicto dentro de la empresa porque ya recursos humanos que van a hacerle llamados de pronto a su hoja de vida. Usted no está respondiendo y mire a dónde va el problema. La empresa está teniendo que responder por esos tratamientos. ¿Me ayudan con el artículo 4? De esa resolución, me hacen el favor. Artículo 4. Objetivo sinergia de los factores intralaborales, extralaborales e individuales. Cualquiera de las cargas de trabajo físicas, mentales o físicas están potenciadas, sinergizadas por las condiciones extralaborales y los factores individuales. Por lo tanto, siempre deben ser objetivo de valoración por parte del experto y ser inclinadas como un insumo necesario para obtener una estimación de la carga de trabajo. Entonces, ¿qué nos dice ese artículo 4? Hay cargas de trabajo físicas, porque levante cajas, baje cajas, cargue material, bueno, hay mentales. Entonces, ustedes tienen que estar leyendo normatividad, leyes, contratos, leyendo hojas de vida, escuchando entrevistas, eso es un cansancio mental. Entonces dice que están potenciadas o sinergizadas por las condiciones extralaborales de los factores individuales. Entonces hay objeto de valoración por parte del experto. Entonces es trabajo de ustedes, y yo he asistido a muchas charlas de empresas porque trabajo con unos sistemas de seguridad en algunas empresas, pero seguridad contra robos, contra incendios. Entonces, generalmente los sábados, cuando uno va a las empresas, Recursos Humanos ha organizado reuniones con la ARL. Entonces, es un sábado, están todos los empleados, les dan 2 horitas de 10 a 12, generalmente. Entonces, pero antes de que Recursos Humanos convoque esa reunión, ha contado con la autorización de su empleador, claro que sí, manifestando de pronto problemáticas que hay dentro de los trabajadores, tienen cansancio mental, alguna física, entonces como que la misma ARL va orientando al empleador y a sus trabajadores en qué deben parar, cómo lo deben hacer. Entonces ya habla de pronto de turnos de trabajo, habla en esas charlas de momentos recreativos que ustedes tienen que organizar entre los trabajadores, pares por momenticos durante el día, una recreación, un juego, les hablaba a ustedes. Entonces, para eso es la ARL, entre la empresa y entre sus grupos de trabajadores. Y todo eso lo hacen son ustedes.
Entonces les van a hablar al empleador y a los trabajadores. De pronto veíamos un trabajo de alturas, entonces que deben tener ciertos equipos, herramientas, ¿sí? Los arnés, las maquinarias, productos químicos que no puedan usar los trabajadores, las mascarillas. Todo ello lo hacen, ustedes lo programan con las ARL o las mismas ARL están llamando mensual a las empresas. Por favor, vamos a hacer una charla de tal tema. Entonces, deben ustedes, no deben decir, no, no podemos hoy. No, eso es casi, es algo obligatorio. Porque el ARL hace seguimiento a lo que puede ocurrir a futuro dentro de la empresa. Y de no aceptar ustedes esa invitación, ocurre alguna situación y ARL va a decir, la empresa tal, porque no va a decir recursos humanos, la empresa tal se ha negado a que se hagan las diferentes evaluaciones, asesorías de acuerdo a, porque la ARL tiene como un historial de la empresa. Entonces, ¿a qué se dedica? ¿Qué hace? Espacios, transporte, ventilación, todo lo que estamos viendo. ¿Qué pasa con el artículo 5? Factores psicosociales. ¿Quién me ayuda? Comprenden los aspectos intralaborales, los extralaborales o externos a la organización y las condiciones individuales o características intrínsecas del trabajador, los cuales en una interrelación dinámica mediante percepciones y experiencias influyen en la salud y el desempeño de las personas. Entonces no es solamente dentro de la empresa, sino por fuera. Esos aspectos intralaborales, extralaborales, externos a la organización. Hay muchas empresas, he visto las empresas de vigilancia, hacen visita a los trabajadores, en dónde viven primero, ¿no? En dónde viven, los entrevistan, con quién viven, qué hacen las personas que los rodean. Entonces, como que la misma empresa se entera de la situación externa de ese trabajador que hace en su tiempo libre, a qué se dedica, con quiénes están. Entonces, la ARL está ahí, apoya mucho esos seguimientos. ¿Qué dice el artículo 6? ¿Qué deben evaluar los empleadores? Artículo 6. Factores psicosociales intralaborales que deben evaluar los empleadores. La evaluación de los factores psicosociales del trabajo comprende la identificación tanto de los factores de riesgo como de los factores protectores, con el fin de establecer acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la... ¿Me escuchan? ¿Qué pasaría? Sí, señora. ¿No fue el compañero? Sí, creo que se me apagó el micrófono solo. Sí, tal vez el micrófono. Entonces, la evaluación de los factores psicosociales del trabajo comprende la identificación tanto de los factores de riesgo como de los factores protectores, con el fin de establecer acciones de promoción en la salud y prevención de la enfermedad en la población trabajadora. Es que ese estrés laboral es una enfermedad y lleva tratamiento, lleva a buscar identificar de dónde viene. Entonces, de repente, si esa persona es identificada dentro de su grupo de trabajadores, no está rindiendo, tiene problemas, no me sirve, lo saco de la empresa, no. Es hacerle ese seguimiento de la mano de la ARL. Muchachos. ¿Qué deben evaluar los empleadores? Algo así como lo que les comentaba, que algunos empleadores hacían un seguimiento a sus trabajadores. ¿Como cuáles? En su artículo 7, ¿qué factores? ¿Quién me ayuda a leerlos? Los empleadores deben contar con mínimo con la siguiente información sobre los factores extralaborales de sus trabajadores. A.
Utilización del tiempo libre. B. Tiempo de desplazamiento y medio de transporte utilizado para ir de la casa al trabajo y viceversa. C. Pertenencia a redes de apoyo social, familia, grupos sociales, comunitarios o de salud. El D. Características de la vivienda, estrato, propia o alquilada, acceso a vías y servicios públicos. Y la E. Acceso a servicios de salud. Entonces, como ustedes pueden ver, hay unos factores psicosociales que evalúan muchos empleadores y eso les corresponde a ustedes. Entonces, ¿qué hacen? Lo que les decía, ¿qué hacen en su tiempo libre? ¿Algún deporte? Bueno, ese seguimiento lo hacen. Ahora hay empresas que tienen medios de transporte. El Banco de Bogotá, que queda ahí en su universidad está en la Carno. ¿Cuál es la sede de ustedes? ¿Sobre la séptima? La sede de ustedes en la universidad está sobre la séptima o sobre la 13. Sobre la 13. Sí, no sé si ustedes han visto ahí al pie de la sede administrativa de la sede verde un edificio del Banco de Bogotá. Entonces, ahí a las 5 de la tarde, ustedes ven a todos los trabajadores que salen y hay unas rutas. Entonces, les tienen unos medios de transporte porque antes ya ustedes, recursos humanos, han identificado que el desplazamiento, el transporte que utilizan, de pronto va a generar trancones, va a generar que lleguen tarde, son buenos trabajadores, entonces los apoyan con unas rutas, unos medios de transporte. O si la entidad o la empresa tiene sedes, entonces de acuerdo al lugar en que vive el trabajador, tratan de ubicarlo en una sucursal que quede cerca a su lugar de trabajo. Entonces todo eso lo hacen ustedes. Si ese trabajador pertenece, de pronto le gusta el trabajo social, entonces hace parte de grupos sociales, esa gente ahorita en pandemia que le gusta apoyar mucho, es muy social, entonces hace brigadas con la Cruz Roja, entonces son personas que la empresa va evaluando como que seleccionando para determinadas situaciones que se presenten en la empresa. El estrato, entonces estrato 1, 2, 3, en donde vive, tiene casita propia, tiene alquilada, tiene servicios públicos, tiene vida mi trabajador. Entonces, en sí, ¿cómo está mi personal? Tienen buen servicio de salud, porque entonces yo debo afiliarlos a todos los servicios con su grupo familiar, quiénes son, qué antecedentes hay. Todo eso lo evalúan. Entonces, el artículo 8, ¿qué nos dice? Factores psicosociales individuales que deben ser identificados y evaluados por el empleador. Los empleadores deben contar como mínimo con la siguiente información sobre los factores psicosociales individuales de sus trabajadores. A. Información sociodemográfica actualizada anualmente y discriminada de acuerdo al número de trabajadores. B. Características de personalidad y estilos de afrontamiento mediante instrumentos psicométricos y clínicos aplicados por expertos. C. Condiciones de salud evaluadas con los exámenes médicos ocupacionales del programa de salud ocupacional. Entonces, todo eso, ustedes, recursos humanos, lo solicitan a la ARL, todo. Porque es que dice el empleador, pero ¿quién representa al empleador en todas esas gestiones con el personal? Ustedes. Entonces, aquí les estoy mostrando lo que viene para ustedes, los cuidados que deben tener y tienen la herramienta, porque van a trabajar muy de la mano con la ARL. Entonces, después de que se hace toda esa evaluación, porque esto es, si están viendo el orden de esta diapositiva, es antes de que ustedes contraten, tan pronto han contratado, cómo se previene ese estrés, qué hay que hacer, qué deben tener en cuenta. Entonces, después, ya dentro de la empresa, de acuerdo a lo que vimos, el comité
Y entonces empezamos hablando, si recuerdan de esta resolución. Aquí entonces dijimos que el comité de convivencia por la cual se establece la conformación y funcionamiento del comité de convivencia laboral en entidades públicas y empresas privadas y se dictan otras disposiciones. Entonces, ustedes sí analizaron todo lo que tienen que tener en cuenta con sus trabajadores, la herramienta que tienen, porque a pesar de que después de que ingresaron y todo eso está este comité, esos trabajadores ya tienen una serie de herramientas y ustedes han hecho unos seguimientos, ¿no? Y vieron cuáles. Entonces no es que me asusté porque una cosa psicosocial, eso cómo lo hago, no. Siempre con ARL y le van a decir de acuerdo a la resolución tal. Entonces solicito, hoy quiero que a todos mis trabajadores se les haga un examen tal, quiero esa evaluación, quiero que se me autorice una visita y con un grupo de personas expertas de parte de ustedes ARL para que identifiquen el estrato socioeconómico, las vías, todo mi grupo de trabajadores. Quiero que estén bien. Esa es la labor de ustedes, muchachos. Bueno, entonces, continuando, nos define nuevamente qué es el acoso laboral, toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado o trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno encaminado a infundir miedo, intimidad, terror y angustia, o causar perjuicio laboral, generar motivación en el trabajo o inducir a la renuncia al mismo conforme a lo como lo establece ¿quién? El artículo 2 de la ley 1010 del 2006, que ya la conocieron. Tiene otro tema del comité de convivencia, la resolución 14 de julio del 2008. ¿Cómo la contempla? ¿Quién me ayuda a leer? ¿Cómo contempla esta resolución el comité? Artículo 14 de la resolución número 2646 del 17 de julio del 2008. Contempla como medida preventiva de acoso laboral conformar el comité de convivencia laboral y establecer un procedimiento interno confidencial, conciliatorio y efectivo para prevenir las conductas de acoso laboral. Entonces, si ve que ahí están los 3 puntos que yo les contemplaba, les explicaba que puede contemplar el trabajador que siente que está sufriendo acoso laboral. Entonces, a través de ese comité se establece ese procedimiento confidencial, conciliatorio y efectivo para conducta de ese acoso. Ya ustedes saben cuál es el paso a paso. No se lo tendría que repetir. Aquí viene la resolución 14, es la misma, que contempla, no estoy a la misma. Estuvimos hablando de cómo se conforma el comité de convivencia laboral. Entonces aquí se agrandó mucho esta diapositiva. Aquí está. ¿Quién me dice cómo se conforma el comité de convivencia laboral? El comité de convivencia laboral estará compuesto por un número igual de representantes del empleador y de los trabajadores con sus respectivos suplentes. Eso me contestarían. Pero entonces, si de pronto les digo, ¿cuántos representantes del trabajador o cuántos representantes del empleador con sus suplentes debe tener una empresa con trabajadores de aproximadamente 11 a 50 trabajadores? ¿Qué me responderían? Entonces miren la diapositiva. Propuestos por el empleador 2, elegidos por los trabajadores 2, más los suplentes serían 4 en total de 8. Así me contestarían. Entonces ahí está la tabla, de acuerdo a la cantidad de trabajadores de 10 o menos, 1 por cada uno más sus suplentes, 4, de 11 a 50, 2 por cada uno más sus suplentes, 8, de 51 a 500, 3 por cada uno más sus suplentes, 12,
y más de 504 de cada uno más sus suplentes, 16. Así sería la pregunta, para que lo tengan en cuenta. Voy a sacarle aquí las preguntas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son la competencia de esos integrantes del comité? ¿Cuáles? Competencias actitudinales y comportamentales tales como el respeto, la imparcialidad, la tolerancia, la serenidad, la confidencialidad, reserva del manejo de la información, la ética, las habilidades de comunicación asertiva, el liderazgo y la resolución de los conflictos. Esas son las consecuencias, las competencias que deben tener los integrantes de ese comité de convivencia. Son competencias tanto actitudinales como comportamentales. Cómo actúa y cómo se comporta esa persona que hace parte del comité. Entonces se comporta con respeto, es imparcial, tolera, es serena, guarda el secreto, es la confidencialidad, reserva ese manejo de información, es ética, hábil en comunicación asertiva, se considera líder y es capacitada en resolución de conflictos. ¿Cuál es la conformación o quiénes no pueden hacer parte de esas personas que conforman el comité de convivencia? Preguntaría así, ¿qué me contestarían? ¿Quién me quiere decir? No podrá conformarse con servidores públicos o trabajadores a los que se les haya formulado una queja de acoso laboral o que hayan sido víctimas de acoso laboral en los últimos 6 meses anteriores a su conformación. Entonces, si les pregunto, ¿quiénes no pueden hacer parte del comité de convivencia laboral o con quiénes no se puede conformar ese comité? Entonces me van a decir con servidores públicos o trabajadores a los que se le haya formulado una queja de acoso laboral o que hayan sido víctimas de acoso laboral en los últimos 6 meses anteriores a la conformación del comité. Eso me van a responder. Entonces, ¿cómo se designan esos personas que hacen parte del comité? Yo les preguntaré qué me van a contestar. El empleador designará directamente a sus representantes y los trabajadores elegirán los suyos a través de votación secreta que representa la expresión libre, espontánea y auténtica de todos los trabajadores y mediante escrutinio público. Entonces, cuando yo les pregunte, me van a decir, el empleador directamente nombra a su representante o a sus representantes. Los trabajadores van a elegir por voto secreto a su representante y a sus representantes. Y luego decidirá mediante escrutinio público. Así me responderá. ¿Qué pasa con aquellas empresas que tienen más de 2 centros de trabajo? ¿Cómo se conforma ese comité? Otra persona que no sea Luisa, Daniela. Daniela Cano ya llegó. Comités de convivencia laboral en los centros de trabajo. Las empresas que posean 2 o más centros de trabajo, teniendo en cuenta su organización interna, deberán conformar los comités de convivencia laboral, uno de nivel central y otro adicional por cada centro de trabajo. Cada comité estará compuesto por representantes del empleador y los trabajadores. Profe, ahí no se ve nada porque tienes como la flechita, entonces no, dice, Bueno, en las empresas y se ve entonces tapado. lo que está diciendo su compañera es que cuando yo les pregunte que esas empresas que tienen más de 2 centros de trabajo, yo les podría preguntar, las empresas que tienen más centro de trabajo no necesitan en cada centro de trabajo tener un comité de convivencia laboral.
¿Es falso o verdadero? ¿Qué me responderían? Falso. Exacto, porque sí necesitan, si tienen 2, 3 o 4 centros de trabajo, en cada centro de trabajo, conformar un comité de convivencia laboral, ¿no? Entonces, en la parte de abajo dice que en las empresas con menos de 10 trabajadores solamente se conformará un comité de convivencia laboral a nivel central. Entonces, si tengo una empresa con 10 trabajadores, pero tengo una sucursal con 1 o con 2, entonces esas empresas con menos de 10 trabajadores no necesitan conformar puntos de comité de convivencia, solamente van a tener uno central. Cambiaría la pregunta o haría 2 preguntas. Las empresas con 10 o menos trabajadores necesitan conformar diferentes puntos de comité si tienen otra sucursal. ¿Qué me contestarían? ¿En falso o verdadero? Falso, solo se conforma un comité central. Con un comité central. Correcto. Todo esto lo hemos visto, ¿cierto? Estamos haciendo un repaso. ¿Qué pasa si les pregunto cuál es el periodo que tiene la persona que hace parte del comité? El periodo de los miembros del comité de convivencia será de 2 años, a partir de la conformación del mismo, que se contarán desde la fecha de la comunicación de la elección y o designación. Entonces, el periodo de los miembros del comité será de 2 años. Eso me contestarán. ¿Qué se contarán? Si me preguntaré a partir de qué momento se cuenta ese periodo. Entonces, a partir del mismo instante es en que se le informó a esa persona que hace parte del comité. Bueno, continuemos. Podríamos hablar cuáles son las funciones del comité de convivencia laboral. Vuelven a leer uno a uno el repaso. Mencióneme 3 funciones, por ejemplo, ¿qué me mencionaría? Yerly. Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que puedan constituir acoso laboral, así como de las pruebas que las soportan. Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que se formulan queja o reclamo que pudieran tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral al interior de la empresa. Escuchar las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron un lugar a la queja. Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes involucradas, promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva de las controversias. Otras funciones del comité de convivencia laboral. Yo llamo a los que siempre están en clase. Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes involucradas en la queja, verificando su cumplimiento de acuerdo con lo pactado. Le faltó formular un plan de mejora concertado entre las partes para construir, renovar y promover la convivencia laboral, garantizando en todos los casos el principio de la confidencialidad. Sigue el séptimo. El séptimo, en aquellos casos en que no se llegue a un acuerdo entre las partes, no se cumplan las recomendaciones formuladas o la conducta persista. El Comité de Convivencia Laboral deberá remitir la queja a la Procuraduría General de la Nación tratándose del sector público. En el sector privado, el comité informará a la alta dirección de la empresa, cerrará el caso y el trabajador puede presentar la queja entre el inspector de trabajo o demandar ante el juez competente. Entonces, ahí está el paso a paso. ¿Qué otra función tiene el comité? Otro estudiante, otra estudiante. Octavo, presentará a la alta dirección las recomendaciones para el desarrollo efectivo de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral, así como el informe anual de resultados de la gestión del Comité de Convivencia Laboral
y los informes requeridos por los organismos de control. Bien. Y viene una novena función, hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones dadas por el Comité de Convivencia a las dependencias de gestión del recurso humano y salud ocupacional de las empresas. Todo lo que estábamos viendo de la mano con las ARL. Décima función del comité. ¿Quién la lee? Décimo. Informes trimestrales sobre la gestión del comité que incluya estadísticas de las quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones, los cuales serán presentados a la alta dirección de la empresa. Bien. Y viene, ¿cómo se elige el presidente del Comité de Convivencia Laboral? ¿Y qué funciones tiene? Dijimos que ese presidente lo eligen los mismos miembros del comité, ¿cierto? ¿Cómo se elige? Por mutuo acuerdo entre los mismos miembros del comité. Así me van a contestar. ¿Y qué funciones tiene ese presidente? Iniciamos con la primera. Convocar a los miembros del comité a las sesiones ordinarias y extraordinarias. ¿Qué sigue? Segundo, presidir y orientar las reuniones ordinarias y extraordinarias en forma dinámica y eficaz. Sí, señora. ¿Quién sigue? Tramitar ante la administración de la empresa las recomendaciones aprobadas en el comité. Muy bien. ¿Qué sigue? Gestionar ante la alta dirección de la empresa los recursos requeridos para el funcionamiento. ¿Se alcanzó a ver ahí, profe? Parece ser citar conjuntamente a los trabajadores involucrados en las quejas con el fin de establecer compromisos de convivencia. Otras funciones del presidente del comité, la quinta. Ay, no, me salté. Qué pena. Me fui para la secretaria. Bueno, la del presidente del comité, la cuarta. Bueno, ahora vamos a ver las funciones de la secretaria. ¿Cómo se nombra esa secretaria? El Por comité de mutuo convivencia acuerdo entre laboral deberá miembros, ¿no? elegir entre sus miembros un secretario por mutuo acuerdo, quien tendrá las siguientes funciones. Primero, recibir y dar trámite a las quejas presentadas por escrito en las que se describan las situaciones que puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que las soportan. Segundo, enviar por medio físico o electrónico a los miembros del comité la convocatoria realizada por el presidente a las sesiones ordinarias y extraordinarias, indicando el día, la hora y el lugar de la reunión. Tercero, citar individualmente a cada una de las partes involucradas en las quejas con el fin de escuchar los hechos que dieron lugar a la misma. Muy bien, muchachos. Entonces, otra función de la secretaria. Citar conjuntamente a los trabajadores involucrados en las quejas con el fin de establecer compromisos de convivencia, llevar el archivo de las quejas presentadas, la documentación soporte y velar por la reserva, custodia y confidencialidad de la información. Y elabora el orden del día y las actas de cada una de las sesiones del comité. ¿Qué más? Enviar comunicaciones, pueden continuar. Enviar comunicaciones Enviar con las recomendaciones dadas. por el comité a las diferentes dependencias de la empresa. Octavo, citar a reuniones y solicitar los soportes requeridos para hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos por cada una de las partes involucradas. Noveno, elaborar informes trimestrales sobre la gestión del comité que incluya estadísticas de las quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones, los cuales serán presentados a la alta dirección de la empresa. Bueno, entonces como repaso, reuniones del comité.
cada cuánto y de qué manera las hace. El comité de convivencia laboral se reunirá ordinariamente por lo menos una vez al mes, sesionará con la mitad más uno de los integrantes, les dije, cuando no asisten todos, si son 10, un ejemplo, asisten 5 más 1, sesión, se inicia esa reunión. Cuando se presenten casos, se convoca a una reunión extraordinaria, ¿no? Algo de urgencia, que requieran de esa inmediata intervención de comité. Entonces, de manera extraordinaria, mañana a la 1 de la tarde, reunión de comité. De eso se trata. Habla de las empresas privadas, deben garantizar un espacio físico. El empleador tiene un compromiso con el comité. Entonces, ¿cuáles son esos compromisos? Garantiza un espacio físico, permite o dictan, contrata personal especializado para que dicte cursos en resolución de conflictos y en comunicación asertiva. Son 3 funciones o cumplimientos que debe dar el empleador o herramientas para que funcione bien ese comité. Ahora vamos a hablar de esas empresas de ocupación, de salud ocupacional a través de ustedes. Por eso les voy a leer dar la palabra para que alguien lea la responsabilidad que tiene Recursos Humanos. A través de la dependencia responsable de gestión humana y los programas de salud ocupacional, deben desarrollar las medidas preventivas y correctivas de acoso laboral con el fin de promover un excelente ambiente de convivencia laboral, fomentar relaciones sociales positivas entre todos los trabajadores de empresas y respaldar la dignidad e integridad de las personas en el trabajo. Entonces, ahí está resumido lo que vimos hoy en el artículo 9 de la ley 10. Estuvimos analizando, leyendo las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral. ¿Sí ve quién las debe tener en cuenta y quién las debe tomar? Ustedes. Usted, de la mano con estos programas de salud ocupacional de la SAERI. Bueno, fue un gusto de parte de esa SURA, es una gran entidad, en donde las empresas se afilian y afilian a los estudiantes. Entonces, son las 11:54, damos por terminada la clase de hoy. Mañana hay un tema un poco, hemos venido mencionándolo, pero no lo hemos tratado a cabalidad. ¿Y qué es? Hemos hablado de algunos acuerdos a los que llegan los trabajadores con sus empleadores y levantan unos contratos. Recuérdense, yo por ahí hice la pregunta. Y se habla del contrato de transacción. Voy a pedirles a todos que mañana hablemos de ese asunto. El contrato de transacción. Y lo que lean por ahí me lo enfoquen en materia laboral. Ese va a ser el tema de mañana. Bendiciones, un abrazo para todos. Y con el permiso Listo, profe, muchas gracias. de la clase, muy buena tarde. Gracias. Hasta luego.